Bien, chicos, vamos a comenzar con la clase. Hola con todos, espero que se encuentren muy bien. En cuanto a la clase de psicología, vamos a poder recapitular un poco acerca de lo que realizamos la clase anterior y habíamos hablado de la inteligencia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era la inteligencia? La inteligencia era un proceso psicológico que le permitía pues al sujeto poder resolver problemas utilizando ¿qué cosa? Utilizando las capacidades y las habilidades para poder resolver diversas situaciones que vive el hombre de manera diaria. Ahora, para que se desarrolle la inteligencia en el sujeto, se requiere de dos factores, ¿no es cierto? El primero te habla acerca del factor biológico. Se dice, pues, de que el hombre, incluso antes de nacer, nosotros ya heredamos inteligencia de nuestros progenitores, ya heredamos inteligencia por medio de la genética. Pero no solamente es eso, ¿no es cierto? Nuestra inteligencia también se va desarrollando, se va modificando conforme la persona va creciendo, va pasando de etapa en etapa, por ejemplo, desde la niñez hasta la adolescencia, no es la misma inteligencia, ¿no es cierto? Sino que se va modificando conforme va pasando el tiempo y a ese factor se le denomina el factor ambiental, ¿ya? El factor ambiental, social o cultural, pues que modifica la inteligencia de las personas. De algún modo, se requiere de los dos factores. El primero, el factor biológico, y también del factor ambiental. ¿Ya? Habíamos hablado acerca entonces de estos factores que de algún modo determinan o condicionan la inteligencia de la persona, ¿no es cierto? Y también habíamos hablado acerca de las teorías y de ciertos autores que explican cómo se desarrolla la inteligencia en las personas, ¿no? Habíamos hablado acerca pues de Charles Spearman, de Thurston, ¿no? Cada uno de ellos explica cómo se desarrolla la inteligencia y nos mencionan que hay diversas inteligencias que cada persona pues la puede poseer. Ahora, en la clase del día de hoy vamos a tratar acerca de la medición de la inteligencia. ¿Cómo se mide la inteligencia? En tu libro, en la página 168, tienes al lado derecho, en la parte superior, un cuadro, ¿no es cierto? Donde te indican cociente intelectual, clasificación, ¿no? Y te indican parámetros de números, ¿no es cierto? De 69 o menos, quiere decir que una persona tiene retardo mental. De 70 a 79, fronterizo, que ya no es tanto inclinado al retardo mental, sino que es leve. Y así hasta llegar de 130 a más, que es un nivel muy superior, ¿no? Que su cociente intelectual es sumamente desarrollado. Se podría decir que son personas que tienen inteligencia, obviamente, pero que es sobresaliente. Pero ¿cómo se llega a esta clasificación de inteligencia o de cociente intelectual? Mira, aquí en esta diapositiva te he colocado la fórmula, ¿no es cierto? Para nosotros poder saber si es que, por ejemplo, Anita, ¿qué tipo o qué cociente intelectual, qué nivel tiene de cociente intelectual? Tenemos que realizar la siguiente división. Para poder obtener el cociente intelectual, tenemos que dividir la edad mental entre la edad cronológica multiplicada por 100. Y realizando esta división y multiplicando por 100, nos va a dar un resultado. Y ese resultado se compara con el cuadro que tienes ahí en tu libro en la página 168. Ahora, ¿qué cosa es edad mental? Cuando te hablan acerca de la edad mental, quiere decir que, por ejemplo, yo tengo 25 años, pero puedo tener una edad mental de una persona de 15, de 16 años. ¿Ya? Entonces, el resultado, ¿cómo se obtiene? Se obtiene realizando la aplicación de un test psicológico. Cuando se aplica un test psicológico se obtiene un resultado y ese resultado se coloca en la edad mental, entre la edad cronológica, que es tu edad actual, multiplicado por 100. Y ese resultado total se compara con ese cuadro que tienes en tu libro y ahí podemos clasificar
qué tipo de cociente intelectual o qué nivel de inteligencia tiene una persona. ¿Ya? Ahora, para poder realizar la medición de la inteligencia, se tuvo que haber creado un test psicológico. Y el primer psicólogo que creó el test psicológico es Alfred Binet, el psicólogo francés que diseñó la primera prueba de inteligencia, justamente para poder identificar a las personas que se les consideraba de algún modo tontos, ¿no? Porque así te indican en tu libro y así se consideraba en esa época también, que tenían quizás algún tipo de dificultad en cuanto al desarrollo de su inteligencia. Por lo tanto, crearon este test para poder identificar y justamente poder ayudarlos, ¿no? Brindarle ayuda y que ellos puedan modificar el problema que tienen en cuanto al desarrollo de su inteligencia. Pero no solamente él fue el único que realizó la creación de este test psicológico, se modificó para poder adaptarla a una población escolar de Estados Unidos. Y él fue, en este caso, el psicólogo norteamericano Terman. Él realizó una modificación de este primer test psicológico para poder aplicarlo en un colegio, en una población escolar de Estados Unidos. Entonces, si es que, por ejemplo, en la evaluación te indican quién fue el primer psicólogo que realizó la creación del test de inteligencia, es Alfred Binet, pero si te mencionan quién fue el primer psicólogo que realizó la modificación de este test psicológico, ahí es Terman, ¿ya? El psicólogo Terman. Entonces no te olvides. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y ahí nos damos cuenta, ¿no? Cuando se realiza esta medición de la inteligencia, ¿cuál es el objetivo principal? Poder identificar, ¿no es cierto? Poder identificar si es que una persona tiene un retraso mental o retardo mental, como lo tienes ahí en tu libro, o de lo contrario, tiene pues un nivel sobresaliente, ¿no? Entonces, esto sirve para justamente poder clasificar a las personas y poder brindarles un tipo de ayuda. Y obviamente poder brindarles esa ayuda y ir dándoles estrategias para que puedan modificar y puedan solucionar el inconveniente que tienen en cuanto al desarrollo de su inteligencia, ¿ya? Entonces, en el punto número 5 de tu libro te mencionan lo siguiente, ¿no? Hay variaciones en la capacidad intelectual. El retraso mental. Se dice pues de que una persona que tiene retraso mental en muchas ocasiones, ¿ya? Se les dificulta primero el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de su propia inteligencia, no pueden realizar acciones de manera individual, siempre van a requerir de que puedan una persona brindarle ayuda, ¿ya? Entonces en este punto vamos a subrayar lo siguiente, en el segundo párrafo. Esta asociación sostiene que el retraso mental tiene lugar cuando existe un funcionamiento intelectual significativamente por debajo del promedio, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que subrayar, el cual ocurre cuando existen limitaciones relacionadas con dos o más áreas de la habilidad de comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, área académica, funcional, tiempo libre y trabajo. Entonces, esos puntos son los que se les dificulta a una persona que tiene retraso mental poder realizarlos de manera individual. Siempre requieren, no te olvides, que estas personas puedan brindarle alguna ayuda adicional, ¿ya? Ahora, si es que de un lado están las personas que tienen retraso mental, pues del otro lado también están las personas que tienen un nivel académico alto y que tienen un nivel, en este caso, de inteligencia sobresaliente en el área intelectual, ya que son personas pues que tienden a que puedan ser
más inteligentes, que puedan desenvolverse de manera individual, de que puedan ser personas emprendedoras, que puedan adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, en este punto vamos a subrayar lo siguiente. Aunque el estereotipo que se identifica con estos individuos los presenta como raros en muchas ocasiones, tímidos, inadaptados, sociales, que no son capaces de llevarse bien con sus compañeros, la mayoría de las investigaciones indican precisamente lo contrario. Lenin, quien describió al principio de este capítulo, señala que las personas sobresalientes, es decir, las personas que tienen alto nivel académico en el área intelectual, con mayor frecuencia son emprendedoras, están bien adaptadas y son populares. Además, que pueden hacer la mayoría de las cosas mejor que las personas promedio. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos características completamente distintas en cuanto al retraso mental y a las personas que tienen una característica de nivel sobresaliente en cuanto a la inteligencia, desarrollo de la inteligencia. Ahora, vamos a hablar acerca de este psicólogo Jean Piaget. Jean Piaget propone su teoría y le denomina teoría de los estadios. ¿Qué es un estadio? Jean Piaget, al proponer esta teoría, nos da a entender de que todas las personas tenemos un cambio, ¿ya? Un cambio. Y este cambio se genera en el pensamiento de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona de 3 años tiene un nivel de inteligencia, pero conforme va creciendo, cuando tenga, supongamos, 12, 13, 15 años, su nivel de inteligencia ya no va a ser el mismo que cuando tenía 3 años, sino que va a ir variando, ¿no es cierto? Va a ir variando, va a ir modificándose. Entonces, él propone los estadios. Los estadios, en la letra A de la página 169, nos indican que es un periodo de tiempo del ciclo vital, conformado por un conjunto de cualidades homogéneas en las formas de pensar y actuar. ¿Ya? Entonces, para él un estadio es un ciclo vital de la vida del hombre. ¿Ya? Es un ciclo vital. Entonces, a base de los estadios se va a proponer la teoría de Jean Piaget, en base al ciclo vital de la vida del hombre. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice lo siguiente. El estadio que él propone se va a dividir en 4 y va a indicar lo siguiente. Él nos dice que como un estadio es un ciclo vital, hay 4 ciclos vitales en la vida del ser humano. Se encuentra el estadio sensorio-motor, se encuentra el estadio preoperatorio, se encuentra también el estadio de operaciones concretas y el estadio de operaciones formales. Cada uno de ellos, como ves en las imágenes, hay diferencia de edad, ¿no es cierto? Y esto es lo que diferencia de estadio en estadio. Por ejemplo, las personas o los niños se encuentran en el estadio sensorio-motor. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen un nivel de inteligencia que es distinto a las personas que se encuentran en el estadio de las operaciones formales. Es completamente diferente. Es diferente el nivel o el desarrollo de inteligencia y a su vez también es diferente el rango de edad. Entonces, Jean Piaget nos dice que hay 4 estadios y cada estadio se caracteriza por un nivel de desarrollo completamente distinto del otro. Por ejemplo, si es que yo le digo, imagínate, yo voy y hago clase de filosofía a personas, ¿ya? O estudiantes que se encuentran en el estadio preoperatorio. Probablemente, primero, que el estadio preoperatorio se caracteriza por niños que tienen entre el rango de edad de 2 a 7 años. Entonces, imagínate, ¿no? Va la Miss Melania con su libro de filosofía y empieza a decir que la filosofía significa el amor a la sabiduría. Ellos probablemente no me vayan a entender, pues no va a decir, no, la Miss está loca, ¿qué está hablando? No entiendo. Quizás me puedan decir eso. Entonces,
nos va a indicar este psicólogo, ¿ya? Que el desarrollo de inteligencia va a ir variando. Probablemente en este estadio preoperatorio no me vayan a entender, pero quizás es que yo les enseño filosofía a chicos que se encuentran en el estadio de las operaciones formales, ellos sí puedan comprenderme mejor, ¿no es cierto? Entonces, en eso se basa el desarrollo de inteligencia según Jean Piaget, que la inteligencia que tiene cada persona va variando, depende de la edad que tenga. ¿Ya? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y ahí tenemos a las operaciones. ¿A qué se denominan operaciones? Y ahí te he colocado. Las personas, ya, al pasar por diversas etapas, y hay una corrección en esa diapositiva, las personas al pasar por diversas etapas de su vida utilizan operaciones. ¿Qué quiere decir una operación? Son estrategias, ¿ya? Que le permiten solucionar problemas. Ello dependerá de su desarrollo mental de acorde a la edad. Para poder solucionar un problema, supongamos, yo quiero solucionar un problema, imaginemos de matemática. Yo tengo que utilizar mis operaciones, o sea, tengo que utilizar mis estrategias para poder solucionarlo. Tú, por ejemplo, ahorita me imagino tienes 12 años, 13 años. Tienes tus estrategias para poder solucionar problemas, que es muy distinto a los niños que tienen menor edad. Cada uno tiene diferentes estrategias para poder solucionar el problema al cual se enfrenta. Entonces, Jean Piaget también nos dice que las operaciones, ¿ya? Las operaciones que se utiliza una persona está de acuerdo a la edad también. Por eso es que nos indican. Para elegir los niños su color favorito, no lo realizan al azar. Piaget creía que los niños desarrollan estrategias y reglas y lo utilizan para resolver problemas. Estas estrategias se denominan operaciones. Recuerda que cada uno tiene su forma de poder solucionar problemas dependiendo a las estrategias que pueda manejar cada sujeto. Bien, entonces sigamos a la siguiente diapositiva. Ya, entonces, Jean Piaget también nos habla acerca de las esquemas. ¿Qué cosas son las esquemas o qué es un esquema? Un esquema, y ahí te lo he colocado, son conocimientos o recuerdos que la persona adquiere conforme va creciendo, ¿no es cierto? Conforme va desarrollándose. Entonces, todos tus conocimientos que tú has adquirido desde pequeño hasta ahorita se van almacenando, ¿no es cierto? Se van almacenando y se forman en esquema mental. Es como si tú estuvieras utilizando, por ejemplo, tu memoria, ¿no? Tu memoria. En tu memoria se encuentran todos los conocimientos, todos tus recuerdos que has adquirido. Y todos esos conocimientos se encuentran almacenados, ¿no es cierto? Ahí en tu cerebrito se quedan. Entonces, esos recuerdos y esos conocimientos son esquemas mentales. Ahora, los esquemas mentales se pueden ir modificando conforme el sujeto cambia de etapa. Por ejemplo, dice, de la niñez a la adolescencia, los conocimientos que fue adquiriendo pueden ir variando y fortaleciendo. Y mira, en tu libro te dan un ejemplo, te dicen, Rodrigo es un niño que tiene un esquema que le permite entender que las aves, como su periquito, son pequeños y no vuelan. Pero conforme el niño crezca, su esquema puede variar a cosas que vuelan y luego a animales con alas. Es decir, tú, por ejemplo, cuando tenías 4 años, 5 años, tenías un esquema mental, es decir, tenías un conocimiento, ¿ya? Un conocimiento específico. Pero conforme vas creciendo, ese conocimiento que tenías de pequeña probablemente puede variar, va cambiando, porque una persona no siempre se queda con los conocimientos que tenía cuando era pequeño, ¿no es cierto? Entonces, los esquemas mentales, es decir, los conocimientos de las personas, también varían, también se modifican, ¿ya? También se modifican y ya no solamente tienes un solo esquema mental, es decir, ya no solo tienes un conocimiento acerca de algo, sino que vas desarrollando más conocimientos, ¿no? Por ejemplo, aparte del ejemplo que te indican en tu libro, supongamos que cuando eres niño tú sabías que las aves que tenían alas, ¿no es cierto? Algunos no vuelan y algunos vuelan.
Entonces, cuando vas creciendo, te vas dando cuenta de que este conocimiento va a ir abarcando más cosas. De pronto ya identificas qué animales vuelan, qué animales no vuelan, y esa identificación de saber qué animales vuelan y qué no vuelan, ahí se están dando un cambio de conocimiento, porque estás ya ampliando tu conocimiento, ya no te estás quedando solamente con un conocimiento, sino que va modificándose, ¿ya? Entonces, vamos a ir con la asimilación y la acomodación. Y esto es a lo que Jean Piaget quiere llegar. Nos dice, ¿una persona modifica su conocimiento? Sí. ¿Obtiene nuevos conocimientos? También. Oye, pero ¿cómo se llama ese proceso? Nos dice Jean Piaget. Y nos va a indicar que hay dos procesos. Está la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando una persona recibe el conocimiento. Por ejemplo, ahorita tú escuchando este video y escuchando el audio y viendo los gráficos, estás en el proceso de asimilación, que es recibir la información nueva. Y una vez que tú has recibido esa información nueva y has aprendido la clase del día de hoy, estarías en el siguiente proceso, que es la acomodación, que quiere decir que la persona reestructura la información y lo aprende, y de ese modo estaría desarrollando su inteligencia. Entonces, si es que yo tengo un nuevo conocimiento y sé qué cosa significa, por ejemplo, una palabra, ya sé qué significa una palabra, es porque he pasado por dos procesos. El primero por la asimilación, que es cuando recibí la información, y el segundo es la acomodación, cuando he reestructurado esa información y lo he aprendido, ¿ya? Entonces, aquí en esta imagen hay un ejemplo, ¿no es cierto? Dice, mira, cuando el niño utiliza una cuchara para ingerir sus alimentos, este aprenderá que la cuchara le sirve para comer. Eso sería, ¿qué cosa? Asimilación, porque está recibiendo una información o está recibiendo una nueva experiencia. El punto número 2 nos dice, si después este mismo niño va a la playa y ve una pala para jugar en la arena, pensará que es una cuchara gigante. Cuando aprende que la cuchara le sirve para comer y la pala para jugar en la arena, entonces hace una acomodación. ¿Ves? Es completamente distinto. Primero aprendes algo y luego reestructuras todo para poder tener un nuevo conocimiento. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente, que es donde nos mencionan los estadios, ¿no? Donde, mira, cada una o cada etapa tiene sus propias características. La primera es la etapa sensorio-motriz, ¿ya? La característica principal es que el rango de edad es de 0 a 2 años, ¿no? Y que tienen todavía su pensamiento no es desarrollado, sino que simplemente se rigen a poder observar, tocar y escuchar, ¿ya? Ahí todavía no han desarrollado su pensamiento. Es por eso que en el primer punto de la letra B nos mencionan, para Piaget, el desarrollo de la inteligencia del niño va a depender de sus experiencias sensoriales, porque está utilizando sus 5 sentidos para poder conocer nuevas cosas. Pero si te das cuenta, aquí todavía no ha desarrollado su propio pensamiento, todavía no está tan desarrollada la inteligencia, ¿ya? Entonces, va a ir variando, sí, en la segunda etapa, que se denomina estadio, preoperatorio o preoperacional, y que el rango de edad es de 2 a 7 años. Aquí ya se identifican símbolos como objetos reales. Los niños ya pueden identificar qué cosa es un sol, qué es la luna, ¿ya? Amplían su lenguaje. Ya empiezan a utilizar palabras, monosílabos, identifican quiénes son. Ya entonces ahí ya se va desarrollando un poco más la inteligencia. Egocéntricos, es difícil entender puntos de vista de otros. En esta etapa todavía el niño es todo él, ¿no? Cuando dicen yo quiero esto, yo lo otro, o sea, todo su lenguaje se rige en cuanto a él. Y cuando, por ejemplo, tú le hablas a un niño de este rango, de esta edad, probablemente no te tome tanto en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, sabe qué cosa significa las palabras que la persona, la cual se está comunicando con él, sabe que le entiende, ¿no? Entonces,
En este punto vamos a subrayar: los niños en este estadio realizan un salto cualitativo hacia adelante gracias a su habilidad para usar símbolos, como las palabras, para representar personas, objetos, lugares. Sin embargo, todavía no logran la formación de operaciones lógico-matemáticos. Este estadio se subdivide en 2 subestadios. Vamos a avanzar hasta este punto nada más. Ya, estadio preoperatorio, características de esta edad. Ahora pasamos a la siguiente, que es etapa operaciones concretas o estadio de las operaciones concretas, que es la tercera y que se caracteriza por el rango de edad de 7 a 11 años. Primero es que aquí ya aprenden a realizar clasificación de cosas, resuelven problemas concretos, empieza a iniciarse el desarrollo de habilidades matemáticas. Entonces ahí vamos a subrayar lo siguiente: los niños realizan de nuevo un salto cualitativo al abandonar su egocentrismo y empezar a entender y usar nuevos conceptos. Pueden clasificar las cosas en categorías, trabajar con números, tener en cuenta todos los aspectos de una situación a entender. Ahora, una vez que el niño ya está en esta etapa, pasamos a la última, ¿no? Que es donde todos nos encontramos. Etapa de las operaciones formales, que son de los 11 años en adelante, ¿no? Donde la persona ya tiene un saber más científico, ya le permite poder relacionarse en cuanto a la socialización de manera más activa, ya puede desarrollar también su poder reflexivo, puede ser más analítico, puede utilizar su pensamiento formal, ya tiene un pensamiento mucho más concreto, ¿no? Un pensamiento mucho más desarrollado en cuanto a poder solucionar problemas, ¿no? De igual manera tiene el poder de poder realizar investigaciones, de poder investigar e ir más allá de la información que probablemente a veces sus profesores le dan, por ejemplo, ¿no? Porque recuerda que ya tiene un lenguaje metafórico, ¿no? Y en este punto, en la página 173, nos dice: está el joven en condiciones de comprender expresiones como a caballo regalado no se le mira los dientes. Si es que nosotros, por ejemplo, a un niño de la etapa preoperacional o de la etapa sensorio-motriz le hacemos saber este refrán, ¿no es cierto? Probablemente no nos vaya a entender, ¿no? Pero un chico ya de 11 años en adelante de esta etapa, sí probablemente nos pueda entender, ¿no? Entonces, hasta este punto vamos a desarrollar en cuanto a las operaciones según Jean Piaget. Ya, entonces, hasta ahí, chicos, estaría la clase del día de hoy. Les he realizado un breve resumen de la primera clase y también en cuanto ya a la clase del día de hoy. Entonces, hasta aquí estaría viniendo pues en cuanto al examen de la siguiente semana. Sí, cuídense mucho, chicos. Hasta luego.